Hola, buenas noches a todos. Estamos en su programa Pregúntele a su médico, que se transmite a través de Radiofobia La Expresión en el 95.3 de FM y a través de redes sociales en Minamédica. Y hoy tenemos un programa bastante interesante. Vamos a hablar acerca de los medicamentos que podemos a lo mejor mencionarlos como de moda. La realidad es que no son tan nuevos, son relativamente nuevos, pero cada vez se están haciendo por ahí un boom de estos medicamentos, porque obviamente se ha empezado a utilizar de manera indiscriminada. Comenzaron obviamente también estos laboratorios con campañas masivas con grandes personalidades de Hollywood, artistas, influencers, y esto ha ido creciendo como una bola de nieve. Hablamos de los medicamentos agonistas del receptor GLP-1. Son medicamentos diseñados para la diabetes, pero tienen la gran ventaja que ayudan también con la obesidad. Y entonces se tienen pérdidas de peso increíbles muy rápidamente y en consecuencia pues esto se vuelve atractivo. Lo que más vende en esta vida es lo que menos esfuerzo nos genera. Así que se ha vuelto una moda. Definitivamente nuestro país tiene una epidemia desde hace muchísimos años de obesidad. Hemos ido cambiando muchísimo en esta parte. En 1980 más o menos se hablaba que la población mexicana ocupaba entre un 4 o un 5%, había un 4 o 5% de obesidad. En el 90, 5.4% de la población era obesa. Y actualmente hablamos que ha subido al 10.6% de la población. Es decir, que de cada 10 personas, una es obesa. Asumemos a eso sobrepeso y tenemos cifras bastante grandes. Tenemos aproximadamente en nuestro país 118,000 muertes anuales atribuibles a la obesidad. En 2021 se perdieron más de 4.2 millones de años de vida ajustados por discapacidad por obesidad. Eso es muy importante. Y la prevalencia de diabetes tipo 2 se ha triplicado desde 1980. El impacto económico es bastante significativo. En 2023, los costos directos e indirectos asociados al sobrepeso y la obesidad superaron los 240,000 millones de pesos, incluyendo atención médica, pérdidas de productividad y mortalidad prematura. He ahí que estos medicamentos pues sean una oportunidad para ayudarnos, pero hasta dónde el uso indiscriminado de estos medicamentos puede a lo mejor perjudicarnos. Y para eso pues está con nosotros el doctor Melvin Serna Osorio. Él es médico bariatra, es especialista en este tema. Buenas noches, Melvin, bienvenido. Hola, buenas noches, muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchísimas gracias por estar aquí. Por el camino viene ahí, tuvo una urgencia, estaba anunciado el doctor Lenin Santiago, probablemente nos alcance en alguna parte del programa, tiene un paciente urgente en la ciudad de Coatzacoalcos. Y hay micrófonos, pues en la parte emocional, que tiene mucho de dónde sacar raja a este tema. Nuestros buenos amigos, Rosario Huerta Mijango, buenas noches. Hola, buenas noches. Marco Antonio León Hernández, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y por supuesto, el director de la orquesta desde hace muchos años, el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Muy buenas noches y buenas noches a todos ustedes. Buenos días para los que nos siguen a través del 95.3 XHKM FM Radio Mina La Expresión. Reciban el saludo y la invitación de parte de la directora de esta empresa, la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, y aquí en redes sociales de nuestro productor, el doctor Fernando Castañón Leo. Adelante, doctor, con este tema tan interesante. Gracias por las estadísticas. Bueno, para comenzar, Melvin, ¿nos podrías decir qué es el GLP-1 y qué son los agonistas de este receptor, como estos famosos medicamentos? Y si nos podrías nombrar algunos nombres de estos, por favor. Okay, para empezar, el GLP-1 es un péptido inhibidor, significa así en inglés, pero traducido al español es un péptido inhibidor del glucagon. ¿Qué significa o qué es lo que hacen estas sustancias? Son incretinas que básicamente están formadas a nivel de intestino.
normalmente todas las personas llegamos a producirla y en determinados tipos de situaciones, por ejemplo, en obesidad tienen tendencia a disminuir. Es por eso que se fue creando o realizando de sustancias que fueran idénticas a los GLP-1. ¿Para qué? Para que de ahí fueron produciéndose los medicamentos que actualmente, así como dicen, han hecho boom a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel regional sobre el tratamiento de la obesidad, ¿no? ¿Como cuáles? Si estamos hablando de un solo GLP-1, podríamos decir que liraglutida, semaglutida, lisisegnatida, son los más comunes que podría decir y que están en nuestra zona, aunque pues no todos pueden llegar a conseguirlo, ¿no? Ese es el gran meollo del asunto, de que sí pueden llegar, pero todo tiene que ser en buenas manos. Para que quede un poquito más claro, ¿qué es lo que hace esto? Esta sustancia en el cuerpo tiene algunas funciones, como bien dice el doctor. Esta sustancia lo que hace es, uno, retrasa el vaciamiento gástrico. En consecuencia, me siento lleno más tiempo. Dos, me ayuda a liberar mayor cantidad de insulina, ¿sí? Que en consecuencia hace que se reduzcan pues, mis niveles de azúcar en la sangre, ¿sí? Y hablaba el doctor del glucagón, ¿sí? Que el glucagón es una hormona, ¿sí? Que hace que se eleve el nivel del azúcar en la sangre. Y obviamente, al reducir el glucagón, pues hace que se disminuya el nivel de azúcar en la sangre. Entonces, todas estas funciones van a hacer que mis niveles de azúcar se mantengan más normales, pero me van a ayudar a bajar de peso. ¿Por qué? Porque se quema más rápido el azúcar, me siento lleno más tiempo, en consecuencia, como menos. Así es. Estos medicamentos, aparte, ¿no? Se ha hecho, así como dijimos al inicio, que se ha hecho una gran fama por la pérdida de peso, pero literal, un paciente con diabetes mellitus, se podría decir que es uno de los mejores tratamientos actualmente que podemos utilizar en un paciente diabético. ¿Por qué? Porque no solo va a ser una condicionante de pérdida de peso, una incretina del tipo GLP-1, pues nos va a llevar principalmente a una disminución de la hemoglobina glucosilada, que es lo que actualmente utilizamos más para llevar un buen control del paciente diabético. Sin lugar a dudas, nos va a mejorar la variabilidad glucémica. Variabilidad glucémica en términos médicos, en términos para que nos entiendan coloquiales, es decir, evitar los picos glucémicos. Un GLP-1 es formidable, nos va a llevar igual a manejar un tiempo en rango súper bien, que igual, ¿qué significa? Mantener una determinada cantidad de glucosa en 24 horas mayor al 70%, habla de que un paciente está controlado en 24 horas. Estos medicamentos van a llevar esa función, pero no solo los GLP-1, ¿no? Sino las incretinas, y estas incretinas son 3 grupos. Los primeros grupos que salieron, que se podría decir, son los DPP-4, que son los sitagliptina, linagliptina, alogliptina, vildagliptina. Estos medicamentos, se puede decir, sí hacen o ayudan en toda esa función que acabamos de decir. Mejoran la glucosa, mejoran la función renal, mejoran la función cardíaca, pero son normopeso, no influyen en el peso. Después está otro grupo que se llaman los inhibidores sólido-potasio, ISGLT2, los cuales sí influyen en el peso de 1, 3, 5%, pero su función todavía es un poquito más a nivel diabetes y a nivel corazón y a nivel renal, ¿no? Y el tercer grupo, que es lo que estamos hablando, que son las incretinas GLP-1 o la mezcla de dual con un HIP, péptido inhibidor gástrico, significa el HIP. Entre los dos forman el único medicamento que existe, que se llama la tirzepatida o tirzepatide, ¿no? Que es el que actualmente está en boca de todos, que todos lo quieren utilizar, dijéramos. ¿Tiene nombre comercial? ¿Puede decirlo? Sí, es el Mounjaro. Ok. Mounjaro, que todos lo quieren utilizar cuando realmente no es así, ¿no?
este medicamento sí tiene una función bárbara. Si nos vamos de los GLP-1, la primera, que es liraglutida, tiene una pérdida de peso 5, 8% a lo mejor. Nos vamos a semaglutide, el semaglutide es Ozempic, Wegovy. Tienen una pérdida del 8 al 15%, y si nos vamos a la tirzapatida tiene una pérdida de peso de un 15 hasta un 22% aproximadamente. Estamos hablando de las hormonas, de la insulina y del glucagón, y hablamos de lo maravilloso que es el medicamento, por decirlo así, que retarda el vaciamiento gástrico y que hace perder de peso al paciente. ¿Es exclusivamente para el paciente diabético o también es para el paciente que cursa con obesidad mórbida o que desea bajar de peso por algún riesgo quirúrgico, por decirlo así? Estos medicamentos, cuando se empezaron a utilizar para diabetes. Vieron las grandes maravillas o los cambios en el peso que tenían los pacientes, y lógicamente pues se empezó a cambiar las dosis o las presentaciones. Por ejemplo, liraglutida fue autorizada como Victoza para diabetes. Posteriormente se autoriza Saxenda para obesidad. Semaglutide se autorizó Ozempic y Wegovy, uno para diabetes y el otro para obesidad. Y actualmente tirzapatida, que es el Mounjaro, pues se utiliza para diabetes y se utiliza para obesidad. ¿Estos medicamentos tienen alguna contraindicación? Hay estudios en ratas que llegaban a presentar pancreatitis, y en esos pacientes sí está contraindicado, pero en cuadros de pancreatitis se podría decir que ha sufrido un cuadro muy agudo o una pancreatitis crónica. Pero pacientes que sufrió una pancreatitis, por ejemplo, una pancreatitis biliar, o sufrió un cuadro de pancreatitis de hace 10, 15, 20 años, pues no hay tanto riesgo. Y en humanos no hay algún estudio que sea corroborado. Esto se creó en animales, ¿no? Que cree que puede llegar a provocar pancreatitis, pero no. Qué complicado es el manejo de la diabetes, y ni se diga el manejo de la obesidad, ¿no? Y que un medicamento así, que te promete y que ha demostrado que te reduce de manera significativa, importante peso, qué atractivo se vuelve. Pero qué peligroso puede ser, digo, esta pregunta va para Rosario y para Marcos, el que se vuelva una receta de cocina, porque es muy fácil, y lo fácil se vuelve muy atractivo. Y a veces, aunque nos digan que tiene que ser bajo supervisión médica, pues yo quiero bajar 20 kilos, y vienen los 15 años de mi niña dentro de pues 3 meses, y pues ir al gimnasio, esto pues es más complicado. ¿Cómo manejar esto? O sea, bueno, la verdad es que es muy difícil no caer en la tentación, porque obviamente si me prometen que voy a bajar de peso muy rápido y es un medicamento y que está autorizado, ¿no?, por la COFEPRIS, pues yo voy a decir, no, sí voy a confiar y lo voy a hacer, porque tenemos esta mentalidad de que lo que funciona rápido me hace bien y lo voy a comprar, ¿no? Eliminar de nuestra cabeza estos placeres, estas facilidades, estas comodidades, es muy difícil. Las personas queremos que todo sea fácil y rápido. Actualmente en eso estamos basando mucho nuestra ideología, que sea fácil y que sea rápido. Y si está recomendado, pues qué mejor, ¿no? Pero sí es importante que tengamos mucho cuidado, que de verdad vayamos con un especialista, que de verdad estemos supervisados y que no estemos comprando algún medicamento similar, parecido, ¿no? Porque me lo recomienda la vecina, la amiga, porque al final del día me va a causar un problema que puede ser mayor. Entonces, ¿me va a emocionar? ¿Me va a gustar? Claro que sí. ¿Me voy a entusiasmar? Claro que sí. ¿Voy a evitar sentirme tentada o tentado, porque pues esto no es únicamente para las mujeres, tentada o tentado a hacerlo? Claro que sí, pero es importante poner atención. ¿Cuál es el sentido de querer bajar tan rápido y para qué? Es importante poner mucha atención en mí, en lo que siento, en lo que pienso, para que yo de verdad pueda acceder
con un sentido, hacerlo desde un sentido, desde la salud, desde mi bienestar emocional, más que la rapidez y lo que genera la emoción y el entusiasmo. Es mi punto de vista. Sí, yo creo que aquí lo importante es que primero entrar en un proceso, porque difícilmente se va a poder sostener una decisión que se toma tan rápidamente. Puede ser que en el momento pueda bajar de peso la persona, pero ya después, por eso viene lo que les llaman los rebotes, pero no es por el medicamento, es precisamente por los hábitos que no han sido modificados y no han resignificado creencias precisamente para eso. Entonces, difícilmente una persona que tome este tipo de medicamentos y no entra en un proceso psicológico, pues va a estar conflictuando más adelante. Yo creo que aquí viene también la parte de la frustración, viene la parte de la decepción. ¿Y por qué? Pues porque la persona no pudo construir la decisión y sobre eso, pues los resultados, pues más adelante se complican. Por eso es muy importante que dentro de resignificar la parte de los eventos, es también trabajar la parte de la voluntad, que es lo que va a sostener para el cambio de los hábitos. ¿Qué indicaciones precisas tendrían este tipo de medicamentos? ¿A quién sí se indicarían y a quién no se indicarían? Es decir, el solo hecho de yo tener obesidad y tener diabetes, ¿soy candidato al medicamento o tengo que pasar por una gama de medicamentos antes de llegar a este? No hay que pasar por una gama de medicamentos, ¿no? O sea, principalmente antes de iniciar cualquier medicamento, tenemos que calcular la función renal, tenemos que ver la funcionalidad hepática y todo paciente que tiene obesidad o todo paciente que tiene diabetes, paciente que tiene hipertensión con obesidad, paciente que tiene esteatosis hepática. Antiguamente así se llamaba la esteatosis hepática, ¿no? Actualmente le cambiaron en este 2025 la última actualización, se llama MASLD, que son unas palabritas en inglés que significan esteatosis hepática relacionada con una enfermedad metabólica. O Él sea, está hablando, perdón, del hígado graso. del hígado graso, que antiguamente lo conocíamos como hígado graso. Para el fin y al cabo es lo mismo, solo que nada más cambia de nombrecitos, pero ese tipo de personas son los candidatos a utilizar Mounjaro, es decir, la gran mayoría de personas puede utilizarlo, pero todo tiene que ser por medio de una persona experta. Y así como hablábamos, el medicamento por sí solo no es nada mágico, es una ayuda para esta enorme enfermedad, pero principalmente tenemos que también fomentar o tratar de controlar una buena salud mental, que debe incluir un buen sueño, que debe incluir una buena alimentación, otorgado por una persona que sepa calcular tu alimentación. No se habla ¿cómo se llama?, de ayuno intermitente, no se habla de dieta keto, no se habla de dieta cetogénica, o sea, no se habla de supresión, no se habla de restringir, no se habla de eso en obesidad, al contrario, ¿no? ¿Por qué? Porque son pacientes que han estado sufriendo por mucho tiempo y si todavía yo le voy a restringir, pues no. En obesidad actualmente no se habla de eso, ¿no? Se habla de salud mental, se habla de sueño, se habla de alimentación, se habla de actividad física y la ayuda de algún buen medicamento, que no siempre solo va a ser Mounjaro, no siempre va a ser Ozempic, no siempre va a ser Wegovy, no siempre va a ser Victoza, no siempre va a ser de Saxenda. Hay otros medicamentos que están autorizados por la norma oficial mexicana o por la Sociedad Mexicana de Obesidad o por la Sociedad de Américo-Canadiense de Obesidad o por la Sociedad Europea, que precisamente en enero sacó su última actualización sobre obesidad, que son ellos los que nos rigen para otorgar un buen tratamiento, ¿no? Acabas de mencionar esta parte de esteatosis hepática asociada a enfermedad metabólica. Me gustaría que quede claro un poquito el concepto para las personas que nos están viendo. Cuando empezamos a consumir grandes cantidades de azúcares, recuerden que nuestro cuerpo, en algún programa decía el doctor Alejandro que ya había entendido que no era obeso, sino era una persona ahorradora, ¿no? El cuerpo, entre más azúcar consumes, nos va haciendo guardaditos de gorditos, porque cree que lo voy a necesitar más adelante. Y entre más comamos, más guarda, porque siente que va a pasar algo y entonces guardo más gorditos. Llega un momento en que inclusive el hígado puede empezarse a tornar grasoso. ¿Y cuál es el problema? Seguramente todos han escuchado en las clases que hemos tenido de biología, cuando hemos estudiado, que el hígado se regenera.
tiene la capacidad de regenerarse. Es decir, se compone solito, por así decirlo. Pero ¿qué pasa cuando ese hígado se vuelve grasoso? Empieza a perder su capacidad de regeneración. Eso es lo peligroso. Eso significa que esa diabetes, esa obesidad, ese síndrome metabólico ya está haciendo que mi hígado se pierda esa capacidad de componerse solito. Y eso es muy peligroso porque un hígado que pierde capacidad de componerse muy fácilmente puede hacerse un hígado cirrótico. Justamente la cirrosis es la incapacidad del hígado de regenerarse, ¿no? Entonces, la COFEPRIS hace muy poquito, la COFEPRIS es la reguladora de salud, ha emitido una recomendación importante sobre el uso de estos medicamentos de manera descontrolada. De hecho, hay algunas tiendas departamentales como Costco que acaban de lanzar promoción de algunos de esos, semaglutida a mitad de precio. Es un boom de mercado que van a reducir los precios de manera significativa en buena parte del mundo estas tiendas. Ignoro si es en México, no se vayan a ir a formar ahorita al Costco para que la abran mañana. Ignoro si es México, solo vi el comunicado de que se liberan algunos precios para ayudar a la población. Es difícil que un laboratorio libere los precios solo por ayudar, ¿no? Siempre hay un interés económico y sobre todo cuando se trata de obesidad. Entonces la COFEPRIS acaba de emitir un comunicado porque se ha detectado que estos medicamentos están siendo indicados no solo por personal médico entrenado y capacitado en obesidad, sino por cualquier hijo de vecina, ¿no? Se han detectado estas gentes, estas personas que hacen coacheo de obesidad, que no tienen ninguna preparación. Se han detectado entrenadores físicos recetando esto, enfermeras, médicos de toda índole. Digo, no dudo que el médico pueda tener la capacidad, pero tenemos que especializarnos en cada una de las cosas antes de dejarnos llevar, porque es importante saber todo lo que conlleva. Entonces, si hay una alerta de COFEPRIS, eso habla que definitivamente es exagerado el consumo de esto, ¿no? Se hablan de varias reacciones también secundarias de estos medicamentos, algunas muy infrecuentes, algunas frecuentes. ¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes? Los efectos secundarios más comunes de cualquier GLP-1 o dual GLP-1-HIP, los más comunes, siempre van a ser a nivel gástrico. Náuseas, regurgitación, vómitos, dolor abdominal, distensión o llenarse de gases, evacuaciones diarreicas, pero van a estar relacionados también con la ingesta de alimentos irritantes, alimentos con grasa, alimentos con exceso de azúcar o alimentos muy condimentados, que son los que van a hacer que condicionen estos síntomas. Y dentro de los efectos secundarios muy graves que se cree que puedan llegar a presentar, pues es pancreatitis, pero pancreatitis no se ha relacionado netamente visto en ser humano, o sea, se vio que podía relacionarse a nivel de animalitos de los que se utilizan para las pruebas, ¿no? No hay así como un 100% de producto. Una de las alertas que se están justo emitiendo, no solo aquí, sino a nivel mundial, inclusive algunos de los científicos que se encargaron de producir estos medicamentos están alertando del que se tenga mucho cuidado, o sea, no que no lo tomemos, sino que seamos muy responsables en cómo aplicarlo y que tiene que ser bajo supervisión. Uno de los casos más sonados de semaglutida es la presentación de algunas autolesiones en algunos pacientes. Es decir, están cortándose, están lastimándose, están tomando cosas para hacerse daño, secundado del consumo. Y por ahí algunas no tan frecuentes, muy infrecuentes, como en todos los medicamentos, daño óptico que puede causar ceguera. Justo el laboratorio tiene algunas demandas de estas personas que son la minoría, pero que lo asociaron al medicamento
y está en los tribunales, ¿no? Que es un porcentaje muy diminuto en comparación a codo, pero como es medicamento nuevo, pues entonces Se relaciona. se está buscando la relación y justo hay algunas demandas en puertas para esta medicación. Entonces, es un poquito complicado. Decía yo que no es un medicamento nuevecito de paquete, algunos sí. Más o menos, ¿cuántos años tienen ya estos medicamentos? Mounjaro o tirzepatida fue autorizado aquí en México apenas en abril. Sí, es el más nuevo. Sí, los anteriores, estamos hablando unos 3 años, 4 años, por ahí más o menos. Relativamente son nuevos. Se habla y se dice que cuando un medicamento saca una patente o una sal o un producto químico, es de su exclusividad. Pero se está comentando que están surgiendo medicamentos similares o genéricos al Mounjaro. ¿Qué hay de cierto en esto y qué repercusiones puede traer? Estas 3 que acabo de mencionar, liraglutida, semaglutida y tirzepatida, son de las más recientes. Si nos vamos a un tiempecito más atrás, como unos 10, 15 años, ya existían los GLP-1. Uno de ellos se llama Trulicity. El Trulicity es lisisegnatida. Es un medicamento que igual pertenece a las familias de los GLP-1. Ya se utilizaba desde hace tiempo y también eran pues lo nuevo en ese tiempo, porque en ese tiempo muchos lo mencionaban que era una insulina que se aplicaba cada semana, y pues no era una insulina, ¿no? Si era un GLP-1 que ya se utilizaba desde... E igual, ¿cuál era el miedo en ese tiempo? El cáncer medular tiroideo, ¿no? Decían, no, pero es que me va a dar cáncer medular tiroideo. Lo mismo que lo mismo que está ahorita para estas. Pero no hay una relación, ¿no? Y de lo otro, de lo que habla, de que dice que sí, ¿no? Lamentablemente, como pasa, pues sí, sí se escucha en las redes de que hay productos de que son, se podría decir que son genéricos, o no sé cómo se podrían llamar, pero el caso de todo esto es que son productos que no están autorizados por la COFEPRIS, ¿no? Y debemos tener cuidado, porque un producto o una sustancia que no esté autorizado por nuestras autoridades sanitarias, pues debe llamar la atención, porque pues no sabemos realmente qué es lo que se están aplicando. No, pues sí, aquí la COFEPRIS tiene que, o sea, trabajar a marchas forzadas por esa situación, porque no sabemos qué reacciones secundarias a largo plazo pueda tener. Así como, por decirlo, los antibióticos se prescriben con receta. Ahorita los antivertiginosos, que es lo más nuevo, ya tienen que llevar su receta propia. Pues yo considero que en un futuro estos nuevos medicamentos para la diabetes o para la obesidad tienen que estar regidos bajo una receta médica. Sí, sobre todo este medicamento, pues, que más que para la diabetes, se está utilizando para la obesidad, ¿no? Se está utilizando como un mecanismo más rápido para el control de peso. Y rápido entre comillas, ¿no? O sea, la realidad es que estos medicamentos empiezan a actuar, sí, desde la primera semana, con la sensación de estómago lleno, de plenitud, menos apetito, pero ya la baja de peso sí viene con algunos meses de continuidad. Entonces, sí sería bastante conveniente, por el uso indiscriminado de estos medicamentos, pues que fueran con receta de un médico que tenga la capacidad de recetarlo, no, sí, es no, como no cualquiera. Los medicamentos orales, que se podría decir, los orales que nosotros utilizamos para obesidad, todos son con recetas controladas, ¿no? ¿Por qué? Porque por la misma situación que mucha gente lo utiliza o lo utilizaba en determinados lugares, o sea, les daban, no, toma esto, te va a ayudar para bajar. Ok, sí, o sea, sí ayuda, ¿no? O sea, pero, pues como no lo saben utilizar adecuadamente, piensan que solo es el medicamento, es lo mágico. Pues no, como les dije desde el inicio, o sea, esto es en conjunto, eso es un tratamiento integral, salud mental, que debe incluir el sueño, la alimentación y la actividad física, ¿no? No, perdón, pero al final del día no vamos a depender totalmente toda la vida de un medicamento. No es como que voy a bajar de peso en un año, año y medio, el tiempo que me lleve bajar 25, 30, 35 kilos, lo que vayas a bajar, lo que sea necesario bajar, y voy a tener que dejar de tomar ese medicamento porque voy a llegar a un límite, ¿no? Que pacientes que se hacen cirugías, una manga gástrica va a funcionar a lo mejor 8 o 9 meses y tarde o temprano va a caer en un bypass gástrico.
Pero si yo hago cirugía y no recibo tratamiento psicológico y es un paciente que tiene una mala salud mental, ¿qué creen que va a pasar? Claro. Va No, a y- volver, va a volver otra vez a comer demasiado, va a volver otra vez a subir de peso. ¿Por qué? Porque el trans, desde detrás del telón, no solo es la obesidad, ¿no? Así Sino es es. la ansiedad lo que está condicionando que él calme con al comer abundantes comidas o alimentos con exceso de calorías para calmar su ansiedad. Es que precisamente el tema está ahí. Sí. Lo que todas las emociones que no podemos gestionar, cómo vienen a repercutir precisamente en esta ansiedad. Y esta ansiedad nos lleva precisamente a estar comiendo algo y sobre todo algo dulce, que es la necesidad de sentir esta sensación del dulce en base a lo que estoy sintiendo. Y normalmente esto pasa mucho en las depresiones, cuando hay rupturas, cuando hay una pérdida. ¿Sí? Nos es muy difícil gestionar las emociones y si no buscamos ayuda de un profesional, pues precisamente nos vamos a perder precisamente ahí. Y se desajusta todo lo que usted acaba de decir. La persona empieza a tener problemas de sueño, empieza a tener problemas de alimentación, empieza a tener problemas de movilidad porque se deja de mover. Entonces la parte metabólica obviamente empieza a entrar en un caos. Entonces aquí lo importante es eso, de que ver que la obesidad es el resultado precisamente de muchas situaciones que han vivido anteriormente. ¿Sí? Y desde ahí crear la conciencia precisamente para que pueda venir la parte del cambio. Muchas personas que nos están viendo han visto el programa de Kilos Mortales. Es un programa donde se tratan a personas con obesidad impresionante, una obesidad mórbidas tremendas. Les hacen perder peso antes de las cirugías. Sí. O sea, incluye una cirugía. Entonces tienen que perder, les ponen una meta de peso, de pérdida, para verificar el estado de cumplimiento que pueden tener y de compromiso. Aunado a visitas al psicólogo, entorno familiar, ejercicio. Y si no cumplen la meta, así sea por 1 kilo, no los operan. Sí. ¿Por qué no los operan? Porque se dan cuenta de que no existe el compromiso y no ha hecho lo necesario para mantenerse, que esa es la clave. Estos medicamentos se han vuelto muy famosos porque no te vas a someter a un riesgo quirúrgico como la manga gástrica. No te tienen que cortar nada, no te tienen que operar absolutamente nada y vas a perder prácticamente casi el mismo peso. Pero al igual que la manga gástrica, ¿sí? Conocemos pacientes, yo conozco un paciente que pesaba 150 kilos cuando se puso la manga gástrica, llegó a bajar a 90 kilos, hoy pesa como 140 y tantos kilos otra vez. Sí. Eso le duró 3 años. Sí. Entonces, lo mismo va a pasar con este medicamento. O sea, ya reduje. Aquí tenemos un comentario de, hoy se me fue el comentario, de una paciente, tú sí lo tienes, se alcanza a ver aquí, que lleva 25 kilos, dice. No lo alcanzo a ver ya. No lo tienes tampoco tú. Hay una paciente que nos comenta que ha perdido 25 kilos. Es formidable, es muy bueno que los perdamos porque eso ayuda muchísimo a su salud de manera impresionante. Pero todo tiene que ir acompañado de... Leti. Aquí está, dice, yo consumo Wegovy y llevo 25 kilogramos, ¿no? Digo, es muy bueno, pero debemos saber que no podemos mantener el medicamento toda la vida. En algún momento tenemos que dejar de tomar medicamento. Digo, sería lo ideal, porque también es un costo importante. Pero si esto no va acompañado de apoyo emocional, no va acompañado de plan nutricional, no va acompañado de ejercicio, es decir, no cambio mis hábitos, pues todo esto puede ser temporal. Pueden ser medicamentos de por vida, se tienen que cancelar en algún momento. ¿Y cuáles son los costos aproximados de estos medicamentos? Estamos hablando de que la obesidad es una enfermedad. Estamos hablando de que la obesidad es como si fuera cáncer, como si fuera, ¿con qué otra comparación? Los dos tienen procesos caros, largos, los dos
siento y muchas personas que estamos ahí en la sociedad sentimos que debemos tener o deben tener el mismo apoyo que tienen que el cáncer. El cáncer, por ejemplo, pues se ha probado todos los medicamentos para que puedan ser utilizados. Y si hablamos de este tipo de enfermedades, pues lógicamente sabemos que los medicamentos llegan para quedarse. O sea, si estamos hablando de una obesidad de un paciente de 150 kilos, 130, lógicamente es un paciente que se tiene que quedar con el medicamento, que se tiene que quedar y absolutamente no le tendría que pasar nada. ¿Por qué? Porque son medicamentos que están hechos para eso. Antiguamente se manejaban los medicamentos orales, decían 4 meses y los suspendes. Pero decías, 4 meses, pues sí me va a bajar 10, 15, 20 kilos. Lo suspendo, me vuelve otra vez mi apetito y vuelvo a subir, ¿no? Por eso es que actualmente se han cambiado las guías, se han cambiado. ¿Por qué? Porque los tratamientos tienen que ser largos o tienen que ser permanentes. El costo. Medicamentos orales viene aproximadamente 200, 250 a 500 pesos, aunque hay unas mezclas actuales que sí vienen saliendo un poquito caros, 1500, 1800, y los inyectados, si nos vamos a Mounjaro, aproximadamente la pluma 5400, 5500 cada mes. Ozempic, empiezas con una dosis baja y es barato, y después que va aumentando la dosis cada mes, pues empieza a subir de precio. Y lamentablemente, pues no todos pueden llegar o no todos pueden adquirir el medicamento. Y muchos preguntan, ¿lo tengo que usar todo el tiempo o nada más un ratito? Pues es que la obesidad no se cura, se controla. Acabas de dar un punto bastante interesante sobre la parte de obesidad. Es muy importante que recordemos que la obesidad es multifactorial, es una enfermedad. Desafortunadamente apareció una palabra hace algún tiempo y cada vez se ha extendido un poquito más, la parte de la gordofobia en el gremio médico, ¿no? El que como personal de salud tendemos a ofender generalmente a las personas obesas porque damos por hecho de que son flojos. Por ahí, si pueden ver en mi estado de WhatsApp, ahí está en mi estado de WhatsApp, el que siga pensando, ahí lo puse, ¿no? Que el que siga pensando que la obesidad es por flojera, es porque está obsoleto. Sí. En la actualidad sabemos inclusive que hay algunos factores genéticos que se relacionan de manera primordial en la aparición de la obesidad, ¿no? Por ahí podemos conocer al cuate, nuestro amigo que se echa 20 tacos todos los días y está súper flaco, ¿no? Es de mala raza. Era normalmente el chiste, ¿no? No engorda porque es de mala raza. Y tenemos al amigo que pasa por los tacos, los respira y sube 1 kilo, ¿no? Entonces, hay mucho todavía por descubrir respecto a obesidad. Cada vez se sabe más, cada vez se habla más de microbiota sana, microbiota no sana, y los factores que esto conlleva a tener o no obesidad y por qué algunas personas pueden reducir peso más fácilmente y otras personas no pueden reducir peso tan fácilmente. Estas herramientas pues han llegado a revolucionar completamente la atención de esta enfermedad, pero si pensamos que este medicamento es la solución, pues también estamos perdidos, ¿no? O sea, es una ayuda y es una ayuda muy, muy grande porque acelera los procesos, ¿sí? Porque a lo mejor antes, pues la gente hace ejercicio y tiene plan nutricional y ve que bajó 1 kilo en mes y medio, pues se desespera porque cree que es poco y abandona muy rápido, ¿sí? La vez pasada comentábamos en qué tiempo se tarda en hacer un hábito y porque la importancia, y me gustaría que ahorita nos los dijeras, Rosario, cuándo hacemos un hábito, cuándo hacemos un cambio de vida, cuánto tiempo tenemos que seguir. Entonces, una persona que haga ejercicio, que empiece a aprender a comer y aparte utilice este medicamento, pues definitivamente va a haber un cambio impresionante, ¿no? Que inclusive en algún momento, si estamos ya muy educados, pudiese o no terminar de dejar de tomar medicamento.
Sí, definitivamente. Varias veces hemos comentado aquí en el programa que para formar un hábito hay mucha literatura que nos dice que 21 días ininterrumpidos, pero no nos dicen la segunda parte. La segunda parte es que son 21 días ininterrumpidos únicamente para formar el hábito, no para que se nos quede ya establecido como un hábito. Y para que se nos quede establecido como un hábito necesitamos la duración de 90 días ininterrumpidos, porque nuestro cerebro va a cambiar a través de la repetición. Y una vez que yo estoy repitiéndole algo y se lo estoy repitiendo constantemente, viene un reaprendizaje, viene una remodelación de las costumbres y las creencias que yo tengo. Entonces, si yo voy a entrar en un proceso, que estamos hablando de bajar de peso, por ejemplo, porque estamos hablando de obesidad, y voy a entrar a lo mejor también a terapia, pues no es que voy a ir 90 días a terapia, ¿verdad? Sin embargo, quiere decir que estas áreas que yo voy a trabajar, que es como el cambio de hábitos en mi alimentación, cambio de hábitos en mi descanso, cambio de hábitos en las formas en las que yo estoy llevando mi medicación, porque también cuenta mucho eso, que de verdad tenga los tiempos justos y los momentos justos para la medicación, pues todo eso debe de durar un mínimo de 90 días como para que ya lo haga en automático, ¿no? Después ya lo voy a empezar a hacer en automático, pero si no lo hago 90 días, y de verdad es bien difícil. Una lectura que se recomienda, hazla por 90 días, ¿no? Y tú dices, sí, la voy a hacer. Pero si ya vas en el día 55 y lo suspendiste porque te fuiste de viaje un fin de semana y quieres retomar, se rompió tu récord. Tienes que volver a empezar desde el día 1. Soy obeso, tomo estos medicamentos, llevo tomándolos 5 años. He cambiado mi nutrición, ahora como muy sano, aprendí a lo mejor no a contar las calorías, porque ahora hablamos de mucha variedad de alimentos, sino tener variedad de alimentos, alimentos sanos, y tengo mi rutina bien establecida de ejercicio. Y ya reduje, estoy en peso normal. ¿Puedo suspenderlo? Sí, así como dice la psicóloga, si yo ya generé nuevos hábitos, ya aprendí o ya realicé nuevos hábitos, he aprendido a hacerlos, lógicamente, pues ya no hay necesidad, ¿no? Porque tu cuerpo ya se adaptó. Perdón. Estos medicamentos, así como dice aquí la psicóloga, o sea, aparte de que hacen todos los efectos que ya hemos platicado, están estudiándose, actúan a nivel central, actúan a nivel de cerebro, para tratar de modular o tratar de reinsertar un chip. Hay artículos recientes donde se están investigando en pacientes con enfermedad de Parkinson, en pacientes con demencia, y se ha visto resultados pocos o pequeños, pero sí favorables. Todavía no es la panacea todavía en eso, pero sí se están haciendo bastantes estudios, porque son medicamentos que están revolucionando el tratamiento para diabetes y obesidad principalmente, o para hígado graso, ¿no? O sea, son medicamentos que sí son muy costosos, sí no van solos, tiene que ir acompañado de lo que ya dijimos al inicio. Por ejemplo, hace unos días la Sociedad Europea de Obesidad sacó los nuevos tratamientos para diabetes, prediabetes, enfermedad articular degenerativa, hígado graso, y todos los tratamientos que ellos colocaron ya solo es GLP-1, ya no mencionan ningún otro tratamiento más que GLP-1, y muy raro mencionan liraglutida. La gran mayoría menciona semaglutida y tirzapatida de los tratamientos actuales, porque se ha visto una ayuda enorme, ¿no? Varios comentarios, tienes muchos fans. Eres muy guapo, dice. Saludos y bendiciones. Dice que ya está formada en Costco. Que ya se iba formando.
Dice, ¿en la fundación se puede sacar cita para mi hijo? ¿Tiene obesidad? Sí pueden sacar cita en la fundación con el doctor Melvin, claro que sí. Excelente plática, Bolillo Morena TGZ desde Tuxtla Gutiérrez, excelente plática, pero lo más importante es hacer hincapié en que no es la perla mágica, es un todo multidisciplinario y ya que al suspender el fármaco se tiene ganancia de peso nuevamente. María Esther León, buenas Por noches, eso muy interesante. Y sí, no se tiene que suspender. las depresiones son así, buena información, doctor. ¿La metformina acelera el metabolismo? Antiguamente la metformina se utilizaba o estaba indicado para muchísimos, ¿no? Síndrome de ovario poliquístico, o me acuerdo cuando salieron los primeros que decía la metformina indicado para pacientes con obesidad, glibenclamida para pacientes flaquitos, no sé si recuerdas que estaba la norma, ¿no? O sea, actualmente sí podemos utilizar metformina, siempre tenemos que utilizarla o podemos utilizarla, pero ya no es de primera elección como estaba antes. Actualmente el tratamiento para diabetes 2025, ADA 2025 ya menciona ISGLT2, GLP-1 o mezcla GLP-1-HIP, y ya a lo mejor ahí todavía mencionan un DPP-4, pero ya no se menciona igual. Sí, como ayudante de la metformina, pero ya no de primera elección. Sí, desafortunadamente, en una realidad, en un país como el nuestro, donde el presupuesto de salud pues se ha reducido y tenemos muchos faltantes de medicamento, esto sería lo ideal, pero la realidad, ¿qué damos en el primer nivel de atención público? Por ahí, o sea, por ejemplo, sí, ya tenemos DP4, tenemos sitagliptina, tenemos linagliptina, también manejamos 2 ISGLT2, que es dapaglifosina y empaglifosina. Manejamos en segundo nivel, creo que ya se puede utilizar liraglutida, que es Victoza o Saxenda. Y así, o sea, la verdad, sí tenemos bastantes medicamentos buenos, se podría decir, en primer nivel de atención. ¿En el seguro o en todos Sí, lados? Seguro. ¿En secretaría, por ejemplo? Ay, sí, no sabría decir. Quería preguntarle de su punto de vista como especialista que es usted en medicina familiar y bariatra. ¿Sería algo extraordinario que algún día las dependencias de salud federal se enfocaran más en estos medicamentos, como ya hemos visto que la obesidad es la causa número 1 de muerte y que precisamente nuestro país ocupa el honroso primer lugar y que no es la madre de las enfermedades, la obesidad, es la abuela? Porque de ella no solo estos problemas de diabetes, hipertensión, sino hay cánceres asociados a la obesidad. De lo que usted nos está hablando de este medicamento, de Mounjaro, por decirlo así, ¿considera usted desde su punto de vista, sería formidable que el sector salud lo metiera dentro de su cuadro básico? Sí. Si nosotros queremos disminuir incidencias de muchas enfermedades, de diabetes, hipertensión, esteatosis hepática, cirrosis y todas las complicaciones que llevan esas enfermedades, por ejemplo, retinopatías, nefropatías, eventos vasculares cerebrales, cardíacos, pues sería una de las mejores opciones parar el mal desde el inicio, ¿no? O sea, si yo calmo la obesidad, pues es 100% seguro que calmando la obesidad, pues voy a disminuir la incidencia de todas esas enfermedades y lógicamente disminuiríamos muchísimo, ¿no? Yo siento que dentro de muy poco, yo creo que se van a tener en los institutos, ¿no? Regresando a las estadísticas, ¿no? El presupuesto económico destinado a salud este año en México es de 918 mil millones de pesos. 918 mil. En 2023 los costos indirectos asociados a sobrepeso, obesidad, superaron los 240 mil millones de pesos. Es decir, prácticamente una cuarta parte del presupuesto se gasta en estas complicaciones, del presupuesto total. A esos hay que sumarle todas las enfermedades restantes, ¿no? Entonces, pues definitivamente que se ahorraría muchísimo dinero.
Si no, a lo mejor sí es costoso el uso, pero pensando a largo plazo, me va a salir más barato que tratar una retinopatía, que colocar una hemodiálisis, colocar una diálisis peritoneal y estar rentando o estar otorgando los equipos para estarlo dializando al paciente en su domicilio, las bolsas, todo eso. Pues yo creo que tarde o temprano, a corto plazo, yo veo de que no van a tardar en aprobar esos medicamentos, ¿no? Dice Michelle Emprendedora, ¿qué tal la Norex, doctor? ¿Podría darme alguna información? Norex, dice. El Norex es anfepromona. La anfepromona es uno de los medicamentos que están dentro de la norma oficial mexicana para utilizar en obesidad. Sí, sí funciona, lógicamente, con personal adecuado Bajo para que te lo supervisión, receten, claro. bajo supervisión médica, no nada más, deme Norex y la voy a utilizar, ¿no? Sí, sí. Ya hablamos de los efectos secundarios, ¿no? ¿Alguna complicación ya demostrada como tal? Digo, porque estamos hablando de los efectos secundarios. Yo hablaba de algunas demandas por ahí, pero ya demostradas como tal y que se diga, sí, tienen que ver con el medicamento o con estos medicamentos, No. LP1, ninguna complicación No, demostrada. no. Ok. ¿Cuál es la ganancia máxima de peso que te ha tocado ver con estos pacientes y en qué tiempo? He tenido un paciente que pesaba casi 170 kilos y en un mes disminuyó 14 kilos. 14 kilos. O sea, se aplicó el joven, mejoró alimentación, actividad física y el medicamento y en un mes, ¿no? Tengo pacientes que por ahí tenía 105 kilos, actualmente está en 78 kilos. Ella tiene 4 meses que empezó a utilizar Mounjaro. Un saludo, Jazz. Obviamente en combinación, ¿no? Sí, sí, es muy aplicada, alimentación, actividad física, ya está en actividad física y el medicamento. ¿Considera importante el apoyo psicológico en este tipo de tratamientos? Sin lugar a dudas, ¿no? Como decíamos desde el inicio, o sea, esto es un tratamiento en conjunto, alimentación, actividad física, salud mental, principalmente ese apoyo psicológico. Lo que leemos habla sobre una terapia que es muy fundamental para los pacientes que tienen obesidad, que siempre nos lo recalcan, ¿no? Es algo que ustedes lo han de conocer muy bien, se llama terapia cognitivo-conductual, ¿no? Que es fundamental para este tipo de pacientitos. Saber otorgarlo y saber de extendérselo a ellos les ayuda muchísimo. Terapia, alimentación, la actividad física y el medicamento. Antes de que vayamos a la pregunta, que nos contesten en qué consiste la terapia cognitivo-conductual en estos pacientes con obesidad, bueno, y en todos, me gustaría que me dijeras, en todas estas guías nuevas que están saliendo, ¿qué tipo de ejercicio es el más indicado para los pacientes para reducción de peso? Ok. ¿Y por qué? Se llaman ejercicios sin impacto o de bajo impacto. ¿Por qué? Porque lo que vamos a tratar es de evitar daño en las articulaciones de soporte. Cadera, rodilla, columna, tobillos. Como cuáles ejercicios sin impacto, principalmente pues natación, ¿no? La natación es uno de los mejores ejercicios que los pacientes con obesidad pueden hacer. Pero pues no todos tienen igual la capacidad económica para poder tener una alberca o rentar una alberca o pagar una mensualidad de una alberca. Y hay unos ejercicios que se llaman isométricos, ejercicios que también se llaman pilates y hay otros que se llaman calistenia. Esos ejercicios están indicados para ellos porque son ejercicios sin impacto. Ahora sí, por favor, ¿en qué consiste la terapia cognitivo-conductual enfocada en la obesidad? Bueno, la terapia cognitivo-conductual no solamente está enfocada en la obesidad, sin embargo, son técnicas que se utilizan para un cambio de pensamiento. Muchas veces hemos dicho que tu pensamiento va a generar actitudes o conductas.
Entonces buscamos poner ejercicios que ayuden a un cambio de pensamiento y este cambio de pensamiento va a obtenerse un cambio de conducta. Sin embargo, cuando tu paciente llega, y esto es muy importante comprenderlo porque a mí sí me han llegado pacientes que me dicen, es que si usted no me da terapia cognitivo-conductual, usted no es la indicada, ¿no? Porque de verdad, así lo han dicho, porque el médico Me lo les dijo el doctor Melvin. Así, casi que porque El el doctor bariatra. me dijo que tiene que ser terapia cognitivo-conductual. Y está bien, yo les explico qué es la terapia cognitivo-conductual y entonces para poder generar un cambio de pensamiento, primero tenemos que buscar cuál es el pensamiento repetitivo que te está causando esta conducta. Y muchas veces no es ponerte ejercicios que tengan que ver con tu pensamiento, con tu mente, con tu razonamiento, sino que tienen que ver con lo que estás sintiendo y cuál es el evento que generó esto que estás sintiendo. Y Así no es. necesariamente es únicamente terapia cognitivo-conductual. Sino investigar, ¿no? Así es, las personas somos multidiversas, las personas, por eso hay múltiples técnicas para llevar un ejercicio de psicoterapia, porque a veces somos tan así bien duros, pues, ¿no? Y como que no queremos tocar la herida, entonces tenemos que utilizar diferentes técnicas hasta que el paciente puede abrirse. Ahora, también cuenta mucho que hagamos clic el paciente y el terapeuta. Si el paciente y el terapeuta no congenian, pues la técnica puede ser lo que sobra aquí. Lo que es necesario es que el paciente de verdad se sienta en confianza, pueda abrir sus temas, pueda dejarse llevar y además ir al consultorio por una técnica de terapia cognitivo-conductual, irte a casa y no hacer nada con ello, tampoco funciona. Entonces, nosotros luego les comentamos que la terapia está afuera, no adentro del consultorio. Entonces es un compromiso grande y de verdad que dependiendo de la técnica que lo veas, o sea, por ejemplo, nosotros o yo puedo decir, bueno, comer tiene que ver con mi mami, ¿no? Y entonces, ¿en dónde está mi herida? Y empiezo a buscar yo con la paciente cómo es tu relación con la contención, con el amor, con el abrazo de mamá, la comunicación, y empiezas. No siempre, les he dicho, no todo es una regla. Entonces tenemos que buscarlo. Sí, yo creo que aquí incluso entre los propios colegas, ellos ahí dicen, es que yo soy psicólogo cognitivo-conductual. Y lo defienden a capa y espada, ¿no? Pero aquí lo importante es precisamente conocer diversas técnicas porque somos muy complejos como personas. Entonces, basándonos nada más en una sola técnica, muchas veces nos vamos a quedar limitados para poder abrir otras áreas. De hecho, esa es la parte del cognitivo conductual, es una psicoterapia precisamente que va dirigido a los pensamientos, a las emociones y también a las acciones. Porque muchas personas lo tenemos claro en algún momento qué es lo que estamos padeciendo, pero no lo llevamos a cabo. Entonces, desde ahí, pues obviamente se queda en puro pensamiento. Y la situación es guiar al paciente precisamente de que en base también a los resultados, pues van a empezar a generar la parte de los cambios. Claro, y son ejercicios alternativos muy, muy buenos, pero si yo quiero generar un cambio de pensamiento, pues primero tengo que ubicar cuál es el pensamiento que quiero cambiar, ¿no? Y a veces de verdad que me niego a la posibilidad de abrir ese proceso, solamente voy porque me lo indicó el doctor. Muchas veces pasa, ¿no? El doctor me dijo que viniera y de verdad llegan así, ¿eh? De verdad llegan así y se sienten, pues no sé, el doctor me dijo que tenía que venir a terapia, ¿no? Y de verdad que es tierno a veces escuchar a un paciente que te hable y que te dice, pues es que vengo, ¿no? Pero ves su lenguaje corporal y ves la necesidad tan grande que tiene una persona de ser contenida, de ser escuchada y pues por ahí podemos empezar a trabajar con un paciente. Sí, esto es como el alcohólico, ¿no? O sea, se va a curar en el momento que se reconozca como alcohólico. Y lo mismo pasa no solo en el consultorio de psicología, pasa cuando vienen con el bariatra si no están convencidos, pasa cuando van al gimnasio, o sea, los ves sentados sin hacer absolutamente nada, van con el bariatra pero no siguen las indicaciones. ¿Por qué? Porque los mandaron, porque ya estaban preocupados por su salud, pero él no ha encontrado esa preocupación aún. Entonces es muy, muy complicado. Pues el tiempo se nos fue encima, doctor. ¿Dónde lo podemos encontrar, doctor Melvin? Minamédica, ¿Dónde está ubicado Minamédica? Belisario Domínguez. ¿Número?
11, esquina. Colonia Santa Clara. Esquina con Javier Mina, esquina con Javier Mina. Javier Mina. Javier Mina. Belisario Domínguez, esquina con Javier Qué Mina. gran pez. Belisario Domínguez, Javier Mina. Saludos a Evelyn Macías, a Sarita Arman, saludos a todos aquellos que nos siguen. Y se nos está olvidando un gran amigo que ahorita pues está convaleciente, el doctor Sí. Alejandro Martínez. Desde aquí, mi hermano, pronta recuperación. Pues, despedimos, doctor. A nombre de la licenciada María Elisa Bravo Ortiz, directora general del Núcleo Radio Mina, del doctor Fernando Castañón Leo, de mis compañeros en el ámbito emocional, Micaela Rosario Huerta Mijangos y Marcos Antonio León, le damos las gracias a ustedes y los invitamos para la próxima semana estén con nosotros en una edición más de Pregúntale a tu médico aquí a través de Radio Mina La Expresión en el 95.3 de FM Radio Mina y en redes sociales síganos a través de Mina Médica. Hasta la próxima. Sean felices.